Y vamos a dar comienzo a este tiempo. Amado Señor, te damos gracias porque nos animas, Señor, con tu palabra, con tu espíritu, nos sustentas, nos das siempre motivos para seguir adelante, nos satisfaces con el Evangelio, nos has dado tu gracia que es incomparable, nos has permitido conocerte, Señor, y nos has permitido entender tu propósito. Y estamos muy agradecidos, Señor. Te rogamos que nos asistas en esta mañana, en este tiempo de estudio, que bendigas a cada uno de los compañeros, estudiantes que con disciplina, con juicio sacan este tiempo, que también están interesados en capacitarse para servirte mejor y que quieren conocer un poco más sobre esta temática de la familia, de los hijos. Gracias te damos, Señor. Nos confiamos en ti, nos entregamos en tus brazos, rogamos tu asistencia, tu guía, tu dirección y, Señor, suplicamos que nos auxilies con tu infinita bondad y misericordia. Gracias por nuestras familias, gracias por las iglesias en las cuales podemos servir. Gracias, Señor, porque el poder servirte en una iglesia, en un hogar, también nos desafía y eso también nos llama la atención para poder pues estar bien entrenados, bien instruidos en tu palabra. Muchas gracias. Nos confiamos en ti en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Amados hermanos, buenos días. Hoy tenemos el grato privilegio de completar nuestra serie del curso sobre los hijos, que lo hemos titulado Los hijos son herencia, basado en un texto que tenemos nosotros en las Escrituras, en el Salmo 127. Nosotros dentro de esa temática nos planteamos 4 lecciones y vamos a hacer un breve repaso para que podamos conectar toda la temática de hoy con lo que viene anterior, con lo que dimos anteriormente. Cuando encontramos esa expresión en el Salmo 127, herencia de Jehová son los hijos, pues la pregunta natural que nosotros nos hacemos es en qué sentido o en qué aspectos los hijos son una herencia. ¿Sí? Si es económica, en qué sentido son herencia, porque es contrario a lo que normalmente hemos pensado, que los hijos son un gasto, ¿sí? O que los hijos son un impedimento, o que los hijos son un problema. Dios dice, y el pueblo creía, y nosotros creemos también, porque la Biblia lo afirma, que los hijos son una herencia. Entonces nosotros nos planteamos en qué aspectos la familia, los hijos, la descendencia, en toda la historia bíblica habla sobre la herencia, en qué aspectos los hijos son herencia para nosotros y herencia de Dios. Y dijimos que íbamos a mirar, y es lo que hemos hecho en los sábados anteriores, primero que los hijos son una herencia histórica, y ahí hablamos de la importancia de la descendencia, de la importancia de la procreación, de la importancia de la genealogía, y de cómo la historia solo se puede hacer o se puede contar a través de la descendencia, a través de la familia, a través de los hijos. Y dijimos que Dios desde el comienzo, por el diseño de la creación, ordenó al hombre que se multiplicara y que creara descendencia, para a través de esa descendencia mostrar una herencia que Dios da a la humanidad y también para contar la historia a la posteridad. Entonces, en ese sentido nos planteamos una pregunta y fue si debemos apreciar o ignorar la historia de la familia, la historia de la humanidad, la historia de las genealogías. El segundo aspecto en el cual dijimos que los hijos son herencia fue a nivel familiar. Es decir, que los hijos representan una gran herencia para los padres, que los padres tienen la tarea inaplazable, intransferible de educar o de criar a sus hijos en el hogar y de hacerlo pues con toda la sabiduría y el cuidado que Dios da. Ahí nos planteamos las necesidades esenciales o intrínsecas que el hombre tiene y dijimos que la necesidad esencial no es amar y ser amado como nos han dicho, sino que las necesidades esenciales son protección, provisión, dirección y disciplina o corrección. Y luego la semana pasada hablamos sobre un tercer aspecto, y es que los hijos son herencia trascendental. Es decir, que uno de los propósitos naturales en la vida de la familia y en el propósito de los hijos es que se deje un legado o que se dejen huellas
o que se pueda dar una instrucción adecuada para que ellos logren propósitos amplios en la vida, no solamente en asuntos económicos, sino sociales, civiles, cívicos, de orden, de protección. Y dijimos también que mucha de la realidad que viven hoy los jóvenes y las familias es debido a que pues se ha perdido los principios cristianos, y los que somos cristianos pues no hemos estado tan interesados en trabajar aspectos amplios de la instrucción, sino muy básicos. Y la pregunta que nos planteamos ahí era que debemos instruir para no destruir a nuestros hijos. Y hoy nos corresponde la cuarta lección, que tiene que ver con la parte de discipulado, y es: los hijos son herencia eterna. Entonces, 4 aspectos: los hijos son herencia histórica, familiar, trascendental y eterna. En tal sentido debemos discipularlos, ¿sí? En el primer aspecto de la primera semana hablamos de la cultura, en la segunda semana hablamos del hogar o la familia, en el tercero hablamos de la familia, de la nación, y hoy vamos a hablar un poco de la iglesia, ¿sí? ¿Qué lugar juega la iglesia y qué provisión nos da Dios a través de la iglesia para lograr este aspecto natural del propósito de los hijos, que es el discipulado? Entonces hoy vamos a hablar sobre eso. Me gustaría saber si hasta aquí, con este resumen ahí sucinto, se nos presentan algunas preguntas, aportes, inquietudes, o si proseguimos. Si hay preguntas, no las quieren plantear. No sé si por consideración a mí. Vamos a seguir entonces. Entonces permítanme... Pastor, una pequeña pregunta para poder participar y poder de pronto animar a los hermanos, porque nosotros casi siempre relacionamos fe con doctrina, y usted ha sido muy enfático a lo largo de sus clases de decir que nosotros criamos hijos para Dios de manera integral. Y su libro, que es un monólogo y es un libro que yo aprecio mucho por su manera de expresar las cosas, nos va permeando todo esto, pero nosotros podemos caer en los extremos, en pensar que simplemente es una crianza sobre las circunstancias, o lo otro, que simplemente se ha dejado de lado la, la doctrina. Y es algo muy importante, bajo su experiencia, que nos explicara cómo usted en estas 3 primeras partes, porque creo que hoy las va a decantar, usted ha podido considerar esta crianza, porque por lo general a la iglesia presbiteriana se le acusa de bautizar los hijos para salvación. Se le acusa de pensar que los hijos, por el hecho de que están bautizados, ya son salvos. Se nos acusa de que nosotros somos liberales, o sea que tranquilos, o sea, eso de estar ayunando, de estar yendo todos los días a la iglesia, de estar de rutinas en rutinas, no sirve para nada. Sin embargo, en la crianza de los hijos es a la sombra de la iglesia, o bajo la cobertura mejor de la iglesia. Y yo sé cómo usted lo ha hecho, porque yo he vivido cerca de usted, y me gustaría que usted compartiera esa experiencia con nosotros, de cómo criar y cuáles son sus expectativas, porque casi siempre al hijo varón de nuestros hogares lo ven como el futuro pastor, o lo tratan como el pastorcito, y si lo ven como algo inquieto, lo ven como un pequeño escorpión, como un pequeño diablo, como que nosotros estamos perdiendo la batalla. Entonces, y a nuestras hijas, como se va a casar con un pastor o con un líder fuerte de la iglesia, y sé que eso es una carga también para nuestros hijos, y cómo nosotros podemos criar estos hijos bajo estas 3 premisas que usted nos ha dicho. Ok, pastor. Bueno, en primer lugar, bueno, yo creo que eso lo vamos a desarrollar hoy en las diapositivas que tengo, porque el propósito en las diapositivas es hablar del discipulado en el hogar y en la iglesia, sin caer en el adoctrinamiento. ¿Sí? Que quiero que hagamos una fuerte distinción, una clara distinción entre qué es discipulado contrario a adoctrinar. Porque me parece, yo lo he dicho en las clases anteriores, que lo máximo que en gran parte del pueblo cristiano se ha llegado es a adoctrinar a los hijos, más no a discipular.
y cuando no se logra disipular, pues el efecto o el resultado más luego en la generación siguiente o a veces en la juventud, pues es contrario porque los hijos realmente no permanecen en la iglesia, no permanecen en la fe. Entonces, necesitamos para ese discipulado aspectos muy amplios. Por eso yo comencé hablando de toda la conexión que debemos tener. O sea, la fe siempre será una verdad absoluta y el evangelio, que son eternos y que son como la médula para todo lo que nosotros hacemos o nos corresponde. Sin embargo, junto a la fe y el evangelio, que son verdades eternas y son el insumo natural que tenemos para la instrucción o para el discipulado, tenemos otros elementos providentes que Dios nos ha dejado, como la historia. O sea, yo no pudiera discipular a mis hijos contra la historia, porque la historia es un instrumento natural que Dios nos proveyó para vivir, para contar y para perpetuar. ¿Sí? Por eso hablé de la parte histórica. Tampoco puedo discipular a mis hijos contra las dinámicas, principios, deberes y responsabilidades propios de una familia o de un hogar o de unos padres. ¿Sí? Recuerden que la fe no va contra los padres, la fe más bien es un medio o una provisión para ayudar a los padres en su quehacer y para darles elementos favorables en su propósito. Y el otro aspecto es que como nuestros hijos los discipulamos para el reino de Dios, pero el reino de Dios no es simplemente espiritual. Recuerden que no somos místicos, no somos gnósticos, que pensamos que el reino de Dios está por allá en la nebulosa, en la estratosfera. Nosotros creemos que Dios reina en la sociedad, que Dios reina en la economía, que Dios reina en el gobierno, que Dios reina en las ciudades, que Dios reina en las naciones. Entonces, ese reino de Dios se tiene que evidenciar a través de una instrucción amplia. Y recuerden que los hebreos especialmente nos dan ejemplo, porque toda la instrucción hebrea era muy rica en economía, en política, en gobierno, en derecho, ¿sí? Cosa que hoy no tenemos. Hoy la mayoría de los jóvenes no saben de derecho, no saben de economía, no saben de política, y lo poco que saben lo saben al contrario. Sin embargo, el pueblo hebreo no. El pueblo hebreo, cuando uno mira, por ejemplo, los primeros 5 libros llamados la Torá o la ley de Dios, gran parte del contenido ahí, además de los hechos maravillosos de Dios y su salvación y su liberación, eran elementos jurídicos. Es decir, el pueblo hebreo estaba entrenado en leyes, ¿sí? El pueblo hebreo estaba entrenado en economía, ¿sí? En cosechas, en inversiones, en pagos, en humanidades, en muchos aspectos muy, muy valiosos que les daba a los hebreos pues una garantía de bienestar. Porque la Biblia dice, el que guarda estas leyes será prosperado, será bienaventurado. Entonces, no sé si estoy intentando responder la pregunta, posiblemente más adelante en el desarrollo de la clase lo pueda, pero la idea del discipulado que yo considero que debemos dar, según el relato bíblico y según mi corta experiencia, es que nuestros hijos deben ser orientados, dirigidos, encaminados en todos los aspectos de la verdad bíblica, no solamente en que vayan el domingo a la iglesia. Ese es un deber principal o primordial a nivel litúrgico o a nivel cúltico, pero no es lo esencial del discipulado, porque el discipulado tiene muchos otros elementos o variables que fortalecen el carácter y que fortalecen la fe y que la hacen viva y la hacen dinámica. Entonces, claro que nosotros cometemos un error cuando pensamos que el único deber de un padre con un hijo es, en el caso de un hermano de otra doctrina que no sea la presbiteriana, pues presentarlo, y en el caso de los presbiterianos, bautizarlo. O sea, como que ahí ya cumplí mi deber. O lo llevo el domingo al culto y lo llevo a la escuela dominical y ahí cumplí mi deber. O le compro una Biblia de dibujitos y ahí cumplí mi deber. No, porque el discipulado tiene elementos cotidianos, permanentes, constantes, que van mucho más allá de algunos hechos religiosos, ¿sí? Y que van mucho más allá de unas prácticas morales o prohibiciones o restricciones morales. Entonces, a eso es que yo quiero, porque nuestros hijos son seres humanos, creados a imagen y semejanza de Dios, con diversos desafíos como cualquier otra persona,
Solamente la única diferencia que ellos tienen fue que nacieron en un hogar cristiano y que los padres pues les van a encaminar por la verdad bíblica. Pero eso no significa que nuestros hijos no tengan sueños, no tengan ilusiones, no tengan talentos, no tengan habilidades, no quieran ir a la universidad, no deseen ser exitosos, porque es un deseo natural que tenemos. Lo que nosotros tenemos que hacer no es coartar esos anhelos, sino más bien direccionar esos anhelos o esos talentos o esos desafíos que ellos tienen para que pues en todo ellos puedan rendirle la gloria a Dios, porque sabemos que aún esos talentos o esas capacidades son dadas por Dios. No nacen de ellos ni vienen del diablo, sino que nacen de Dios. Por ejemplo, si un joven tiene talento para la música o para los idiomas o para las letras o para los números o para las ciencias humanas, para el área que sea, pues nosotros como padres no podemos decirle eso es del diablo, porque hay algunos que le dicen que eso es del diablo, usted lo único que puede estudiar es teología, o usted lo único que puede estudiar es en el instituto bíblico. Por supuesto que es importante estudiar en el instituto bíblico, pero si nuestros hijos tienen habilidades que deben y pueden desarrollar en otra área, y si son sanos, nosotros les podemos encaminar. Entonces, creo que el discipulado es un aspecto muy amplio, y me gustaría compartir la pantalla, Pastor Juan José, y en el desarrollo usted me va diciendo si logramos resolver o me fui por las ramas como suelo hacerlo, ¿no? Muy bien, pastor. Gracias. Ok, entonces permítame, vamos a intentar desarrollar esta lección y luego vamos a dejar un buen tiempo para que podamos charlar. Me gustaría mucho que charláramos porque en las clases anteriores no hemos podido charlar mucho sobre aspectos propios que de pronto surgen como reflexiones de la dinámica de la lección. Entonces hoy vamos a hablar que los hijos, Dios los dio, todos los hijos, pero de manera muy especial lo entendemos nosotros los cristianos como una herencia eternal, es decir, como una herencia que rebasa la historia, que rebasa la vida de la familia, que rebasa la vida de las nuevas generaciones y que tiene pues una condición celestial o eterna, ¿sí? Es decir, los hijos no solamente nacen, crecen, se reproducen y mueren, sino que los hijos no solamente trascienden en la historia y en la memoria, sino que como son seres creados a imagen y semejanza, todos los hombres y mujeres tienen alma, es decir, tienen inmortalidad, y por tener inmortalidad tienen un destino eterno que les aguarda, y eso es importante que lo podamos notar. Y ahí también tiene mucho que ver el pensamiento que se ha impuesto hoy tanto sobre el tema del aborto, que ustedes saben que la mayoría del mundo está direccionado a favorecer el tema del aborto, porque dicen pues que simplemente es un conjunto de células o que son tejidos que vienen con sospecha de no estar sanos y que se pueden abortar. Sin embargo, la Biblia nos dice que ellos también están siendo formados a imagen y semejanza y tienen alma. Y por ser seres en formación, fetos o vida o criaturas ya impuestas en un útero, ellos ya tienen alma y por tener alma no estamos atentando contra cualquier criatura, sino con una persona o un ser que tiene un destino eterno. Y eso es muy importante que lo notemos porque cada vez se sacan más argumentos sobre el tema del aborto para favorecerlo. Nosotros no podemos favorecer ninguno de esos argumentos, no por ir en contravía, sino simplemente porque nosotros tenemos unas creencias y unas verdades absolutas que no nos permiten. Entonces, sobre ese tema, la pregunta que tenemos que plantearnos es cómo hacer o qué hacer con los hijos, siendo que son una herencia que va a la eternidad, es decir, que tendrá que rendir cuentas a Dios. Sí, que no simplemente nos importa un buen abogado, un arquitecto, un médico, no solo nos interesa que sean buenos empresarios o que tengan la vida económica resuelta. Nosotros como padres cristianos, y eso le debiera interesar a todo padre, es qué va a hacer con su hijo cuando él muera, cómo va a estar preparado para ese momento, ¿sí? Así como lo preparamos para la vida, cómo los preparamos para la muerte, porque la gran mayoría de padres están muy interesados en invertir en sus hijos para la vida, un seguro de vida, seguros universitarios, seguros académicos, les pagan muchos cursos, los ponen en muchas academias, preparándolos para la vida, y eso está bien, eso no está mal en sí, pero lo que sí está mal es que no los preparemos para la muerte, ¿sí? Que no les entrenemos para que ellos se enfrenten a Dios,
y que no les digamos qué es lo que tienen que responder y cómo deben responder en la eternidad. Ese sí es un grave problema nuestro como padres y muchos cristianos también hemos caído ahí. Entonces, ¿qué es discipular? Entonces, pudiéramos decir así en términos muy básicos que discipular es la forma como un maestro instruye, capacita y forma a unos discípulos, ¿sí? Y que para discipular se requieren básicamente tres elementos: tener discípulos, tener escenarios y tener un contenido, ¿sí? Entonces, en este caso, los hijos serían los discípulos de los padres, que los padres también son discípulos. La vida misma es el escenario, según lo dice Deuteronomio. No necesitamos un escenario de un aula en la escuela dominical exclusiva o un tiempo el domingo, sino que es toda la vida, es el escenario de instrucción para nuestros hijos. Y la ley de Dios, que es la norma que nos ha dejado, o el evangelio, que es el contenido, esa es el insumo o el material que nosotros les damos. Entonces recordemos eso porque si tenemos hijos, ya tenemos discípulos. No importa en qué condiciones estén nuestros hijos, ni a qué edad estén, ¿sí? Y si no los tenemos propios, los tenemos en la iglesia, o los tenemos de sobrinos, o que también hacen parte de la familia extensa. Tenemos un escenario que es la vida, es decir, todos los días, el día desde que amanece hasta que anochece, para nosotros poder aprovechar ese espacio y ejercer la labor de instrucción o de formación. Y tenemos la palabra de Dios que fue grabada en la conciencia y también la tenemos pues física, impresa en nuestro propio idioma para poderles formar o instruir. En ese sentido, nosotros como maestros o como tutores, como padres, como hermanos mayores, debemos aprovechar absolutamente toda ocasión para formar discípulos o para formar a nuestros hijos. Y ahí ya nos estamos distanciando del pensamiento catequético o del pensamiento moralista o religioso o del pensamiento solamente de adoctrinamiento, porque nosotros aprovechamos toda ocasión, ¿sí? Toda circunstancia. Esa es una labor de un padre responsable o de una iglesia responsable en el discipulado. Sí, todo momento, aún los fracasos de nuestros hijos, los desánimos, los desafíos, los errores, los momentos de reclamos, también todos esos momentos los podemos aprovechar para formar o discipular o instruir a nuestros hijos en el sendero que corresponde. Yo traje un texto acá que es un texto muy conocido por todo el pueblo evangélico, pero quiero que lo miremos desde el contexto del discipulado. Josué 24, 15 y 16 dice: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces el pueblo respondió y dijo: nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Miren lo interesante aquí, porque parte de la instrucción o del discipulado de Josué para el pueblo es confrontación, que ese es un elemento natural de la instrucción, que nosotros como padres y como pastores usamos como en el trabajo con los discípulos, y es confrontarlos. ¿Sí? Es legítimo. La confrontación es un recurso didáctico para el discipulado. Sí, muchas veces uno tiene que decirle: bueno, maestro, sentémonos y mire, o esto o aquello, y tú decides, pero va a ser así si tomas esta opción, o de esta manera si tomas la otra. Confrontar con buenos elementos, con buenos argumentos y con buenos motivos es un elemento de discipulado. Esto es lo que está haciendo Josué acá. Pero miren cómo los está confrontando Josué. Miren que Josué no está confrontando al pueblo sobre el tema de creer. Mire que no les dice: si a ustedes les parece malo creer en Dios. El pueblo creía en Dios. No los está confrontando sobre la posibilidad de vivir para Dios. ¿Sí? Recuerden que hay un eje que es el verbo, la acción con la cual Josué va a confrontar al pueblo, y es sobre el servicio. ¿Sí? En 3 oportunidades en el texto dice, 4 oportunidades, dice sobre servicio. Si nosotros le dijéramos a nuestros hijos: ¿usted no cree en Dios o sí cree en Dios? Pues todos creen en Dios. O en la iglesia todos creen en Dios, o aún los demonios creen en Dios. Aquí no estamos hablando de creencia, aquí no estamos hablando de existencia de Dios, aquí estamos hablando de servicio.
Y eso ya es un elemento de discipulado. Es decir, Josué no está discipulando sobre doctrina. Si a ustedes les parece mal creer en Dios, pues váyanse a otro lado. No, ellos creían, todo el pueblo creía que Dios los había sustentado. De hecho, los judíos siguen creyendo en Dios, en el Dios verdadero. Solo que su doctrina o su religión, pues no les permite creer que Jesucristo ya vino. Entonces, el discipulado tiene que ver más no sobre asuntos de creencia propiamente, sino sobre asuntos de servicio o de formación, que es lo que está sucediendo acá. Porque si ya tenemos hijos, Dios los dio en el seno de un hogar cristiano, ya nosotros sabemos que Dios los ha provisto para que nosotros los podamos instruir, los podamos discipular o los podamos orientar. ¿Sí? Para discipular se requieren varios elementos, ¿cierto? Yo quisiera ponerlos acá para que los consideremos a modo simplemente como de lista, los elementos que nosotros necesitamos o requerimos para el discipulado. Y posiblemente ahí comencemos a responder la inquietud que el pastor José nos planteaba. ¿Sí? Para discipular se requiere el ejemplo. ¿Sí? El ejemplo como modelo de vida es esencial para el discipulado. ¿Sí? Y ahí ya nosotros tenemos una diferencia con el adoctrinamiento o con el religiosismo o moralismo, porque el moralismo no hace ejemplo, el moralismo presenta apariencias. ¿Sí? El moralismo favorece fachadas. Y así son las ideologías, pero aquí no estamos hablando de fachadas, no estamos hablando de apariencias, sino un ejemplo real. Recuerden que para los hijos, especialmente en el hogar, pues es imposible uno guardar apariencias, porque las apariencias se pueden guardar para los de afuera y funcionan. ¿Sí? Porque si yo me encuentro con alguien una vez a la semana, una vez al mes, es fácil conservar mi apariencia. Pero en el hogar no, porque en el hogar los hijos ven absolutamente todo y leen todo. Sí, leen y observan todo, y por eso un principio básico de discipulado es el ejemplo. Y la Biblia lo reitera una y otra vez. Nosotros como padres o como creyentes debemos presentar el evangelio ejemplificado o modelado. ¿Sí? Nosotros somos modelo de fe o modelo de vida a través de lo que creemos y presentamos a nuestros hijos. Yo puedo hacer mucho énfasis a mis hijos sobre temas de doctrina o morales, pero ellos no pueden verlos reflejados en mí, y eso pues ahí sufre una alteración muy grande el proceso, porque ellos van a creer más y a vivir más y a producir o reproducir más lo que ven que lo que oyen. Entonces eso es importante. Entonces el ejemplo. La comunicación es otro recurso que nosotros tenemos, u otra manera para nosotros discipular. ¿Sí? Recuerden que la mejor manera, como la Biblia lo dice y lo reiteran todo el pensamiento bíblico, hebreo especialmente, es que el discipulado es un proceso comunicativo. ¿Sí? No es un proceso de vaya al seminario, o vaya al instituto, o leas este libro, o vaya asista a este video, o haga este taller, porque a veces pudiésemos pensar que el fuerte del discipulado es que nuestros hijos hagan talleres, hagan cursos, asistan a audiovisuales, conferencias, y que ese sería el grueso. No, el grueso del discipulado es la comunicación, la manera como comunicamos las cosas y lo que comunicamos. Por eso la Biblia dice, estas palabras las hablarás, las repetirás. Y también dice que las contarás, una y otra vez dice, las contarás a tus hijos y ellos las contarán a sus nietos. Entonces miren que el medio es verbal u oral, o el medio es la comunicación. ¿Cómo comunicamos las cosas que Dios nos ha enseñado? Y a mí me gusta mucho eso, porque cuando la Biblia nos da todas esas instrucciones, nos las pone tan prácticas que es simplemente contar, ¿sí? Repetir, comunicar, expresar o contar lo que nosotros hemos aprendido, y eso ayuda muchísimo con el mensaje. Un minutico, regálame un minuto. Requiere totalidad, que era uno de los aspectos que creo que el pastor José estaba preguntando. Es decir, todo momento, toda circunstancia, toda condición es propio para nosotros discipular. La totalidad de la vida, la totalidad de los recursos, la totalidad de las circunstancias, la totalidad de los eventos, de las experiencias, son oportunas, son válidas para nosotros discipular.
¿sí? No pudiéramos decir que haya, por ejemplo, como que una situación difícil no nos serviría. No, todo. Dios siempre lo hizo. Cuando el pueblo fallaba, les instruía. Cuando tenían éxito, les instruía. Cuando reclamaban, les instruía. En todo momento, y eso es importante, para que no pensemos que el discipulado se reduce a un tiempo devocional o que se reduce a una clase dominical. ¿Sí? Porque ahí ya estaríamos siendo religiosos adoctrinando y no discipulando. Y otro es que el discipulado requiere integridad. Integridad en todos los aspectos. Y eso es una de las características impresionantes de la palabra de Dios, que es íntegra. ¿Sí? La Biblia dice que la palabra es íntegra, es decir, no nos oculta nada. Y al no ocultarlo nada nos expone aún los errores y expone las miserias y las vergüenzas. Y eso lo hizo Dios siempre con su pueblo. Si Dios pudiese haber sido el más interesado en guardarle la imagen a sus siervos o guardarle la espalda a sus siervos, pero Dios nunca le guardó la espalda a sus siervos en el sentido de encubrir. Recuerden que la gracia de Dios cubre, pero no encubre. Dios nunca le guardó la espalda a sus siervos cuando obraron mal, más bien los expuso y lo dejó registrado en la historia, y eso es integridad. Y creo que en el discipulado, como nosotros con nuestros hijos, también se requiere mucha integridad. Es decir, decirle, hijo, yo me he equivocado, o yo aquí obré mal, o yo aquí no atendí, yo fui rebelde, yo desobedecí, mire las consecuencias, y exponerles íntegramente la vida y el evangelio para que ellos puedan ver y puedan leer. El fariseísmo que adoctrina, o el moralismo que adoctrina, no es íntegro. Presenta una fachada, ¿no? Yo soy santo, yo soy inocente, yo soy perfecto, que ese es un grave error del pietismo cristiano, donde se presenta como el creyente virtuoso, la mujer virtuosa cuando no se es, el padre ejemplar cuando no se es, o el pastor perfecto cuando uno tiene tantas falencias. Entonces es mucho más honesto decir tengo debilidades, tengo desánimos, yo me equivoco, y eso hace parte integral del discipulado, porque eso nuestros hijos lo ven y lo valoran. Y ellos ya lo han visto, de hecho, antes de que les digamos. Ellos ya lo han identificado. Y si nosotros les decimos, lo único que ellos pueden ver es que somos íntegros. Si no les decimos lo que ellos ya identificaron, ellos están viendo que hay engaño y que estamos diciéndoles una cosa que nosotros no somos capaces de poder demostrar y de poderles instruir. Y lo otro es que el discipulado siempre requiere intencionalidad. Es decir, todo aspecto, todo elemento discipulado es intencional. No pudiéramos decir, no, pues voy a ver y aquí resultó algo bien. No, nosotros tenemos una intención como propósito y es instruirlos. Y como padres o como iglesia, como padres espirituales, no podemos desaprovechar todas las oportunidades, pero hay que ser intencionales, ¿sí? De cómo les vamos instruyendo. Por eso la Biblia dice cuando vayas por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes, cuando te sientes a la mesa. Es decir, aprovecha intencionalmente todas esas oportunidades para darles lecciones, para darles tips, para darles ejemplos, para contarles testimonios, y que todo eso redunde en un crecimiento de instrucción y de formación en sus vidas para prepararlos para la gloria de Dios y para prevenirles de los fracasos. Recordemos que el discipulado lo hacemos por orden de Dios. ¿Sí? No es una iniciativa nuestra como padres. Como padres les preparamos para la vida al máximo, pero no les preparamos para la eternidad. Pero Dios nos da la orden. ¿Sí? Nos ordena y nosotros como padres enseñamos y los hijos deben recibir. Los hijos deben recibir siempre, no hay un límite. A nosotros nos han dicho que después de cierta edad ya los hijos no reciben. Eso dice el mundo, pero la Biblia dice que los hijos siempre deben recibir. Recuerden que Jacob bendijo a José aún cuando José ya era mayor y era gobernador de Egipto. ¿Sí? Y muchos padres en la Biblia, siendo mayores, siendo ancianos, reconvinieron a sus hijos o les bendijeron, siendo que sus hijos ya eran grandes, mayores, casados, algunos de ellos, muchos ya con funciones públicas muy grandes. Entonces nosotros no podemos pensar que los hijos llegan a un límite donde ya no podemos discipularlos. Pareciera ser que nosotros tenemos un tiempo contado, entonces nosotros decimos, es que solo tengo tiempo hasta los 15 o hasta los 18. Eso es un engaño, porque nosotros tenemos tiempo para discipular a nuestros hijos todos los días mientras ellos vivan y nosotros vivamos. ¿Estamos de acuerdo? O sea, no podemos decir, mi hijo ya cumplió 18, no le puedo decir nada. O no lo puedo sentar y advertirle. Me imagino que el pastor Winston todavía lo discipulan.
y ya pasó de los 18, y a mí también, y a todos los que tenemos padres vivos, siempre cuando nos llaman o nos escriben o nos encontramos, siempre nos están dando recomendaciones, instrucciones, poniéndonos límites, advirtiéndonos, y eso es discipulado. Entonces no hay un límite de tiempo. Por supuesto, el tiempo más propicio es temprano, ¿sí? Cuando los hijos están pequeños, pero a medida que crecen, pues tenemos otros privilegios para poder compartir con ellos. Recordemos también que en el discipulado Dios nos sustenta para poder hacerlo. Los padres deben persistir en el discipulado constantemente y los hijos deben ser edificados o instruidos. Y en el discipulado Dios es adorado, los padres son honrados y los hijos bendecidos. Eso lo debemos tener siempre en cuenta. Por eso todo es para la gloria de Dios, porque cuando yo discipulo a mis hijos estoy adorando a Dios, pero yo como padre estoy recibiendo honra de parte de mis hijos, porque la Biblia ordena a los hijos ser honrados, que honren a los padres. Pero los hijos también están siendo edificados o instruidos o formados para el bien de sus vidas y para el éxito tanto temporal como eterno de sus corazones, y eso es muy valioso. Josué capítulo 1, versículo 8 es otro texto muy conocido, que lo hemos recitado, pero yo quisiera que lo leyéramos en el contexto del discipulado. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Nunca pensemos que esto se lo está diciendo Dios a los padres o a los pastores que discipulamos también. Somos discipuladores. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. De día y de noche meditarás, para que guardes y hagas todo lo que está escrito. Y eso pudiéramos decir es una fórmula del éxito, ¿no? Para los que andan buscando la fórmula del éxito y la escalera del éxito y los 7 peldaños para el éxito, aquí están, ¿sí? La fórmula del éxito es sencilla. ¿Quieres que te vaya bien? ¿Quieres ser próspero? ¿Quieres tener bienestar tú y tu familia? ¿Quieres que todo te salga bien? Pues considera tener en cuenta en tu boca y en tu corazón siempre la palabra de Dios. Que nunca te apartes de ella, que nunca la desprecies. Y ahí está, recuerden que yo les dije que para el discipulado se requiere un contenido o un insumo. Ese es el insumo, la palabra de Dios. ¿Sí? La palabra de Dios, no solamente en cuanto a las verdades eternas, sino la palabra de Dios en cuanto a todos los principios que nos plantea para la vida. ¿Sí? Para inversiones, para relaciones, para decisiones, para negocios, para todo, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces el discipulado, amados hermanos, está fundamentado en la palabra de Dios. Y en una palabra de Dios que no se toma el domingo para ir a la iglesia, o que no se sienta uno el domingo 1 hora para escuchar una prédica. No, es en esa palabra de Dios que se tiene grabada, que se lee constantemente, que se medita constantemente, que se habla de ella constantemente y que nuestros hijos vean que eso es así. No que tenemos 10 horas al día seculares y luego 20 minutos de religiosos. No, que toda la vida nuestra es una vida dedicada a Dios y consagrada a Dios, porque eso es integridad, eso es totalidad y eso es un ejemplo que ellos pueden ver y apreciar. De lo contrario, estaríamos formando religiosos, más no discípulos, adeptos, más no seguidores. Entonces, la palabra de Dios nos habla ampliamente sobre lo que es el discipulado y nos está diciendo que el único recurso de contenido que tenemos de veraz y esencial para el discipulado es la palabra de Dios. Y el escenario, pues, es la vida. Algunos elementos que tenemos aquí para el discipulado yo quisiera que los pusiéramos también para consideración. ¿Cuáles son algunos de los elementos o recursos o medios que tenemos para discipular a nuestros hijos? La lectura bíblica, ¿sí? Tanto la lectura que hacemos nosotros, como la que hacen ellos, como la que se hace en familia o en la iglesia. Entonces hay 3 tipos de lectura, ¿no? La que ellos nos ven hacer, la que ellos hacen de manera personal o individual, y la que hacemos en conjunto o en grupo, que los 3 deben ir juntos, ¿no? No solamente me vean leer, sino que yo también les deba incitar o inducir a que lean, pero también que podamos leer en familia y que podamos leer en la iglesia en público o en grupo, porque eso les da a ellos la idea de la importancia de la palabra de Dios
no solamente de la lectura como una obligación, ¿sí? Porque yo conozco padres que son muy exigentes en que sus hijos lean la Biblia, pero les ponen la lectura de la Biblia como una disciplina, como una carga, ¿sí? Como te toca, ¿sí? O si no lees no cenas, o si no lees no sales, o alguna cuestión así, cuando la lectura tiene que ser una dinámica natural de vida, que ellos ven que nosotros hacemos, ven a otros que hacen, y ellos también lo pueden hacer, ¿sí? Es importante eso. Otro medio que tenemos para el discipulado es la oración constante. De la misma manera la oración, que ellos nos vean a nosotros orando, que ellos también aprendan a orar por sus propios medios, en sus propias palabras, en sus cuartos, antes de dormir, por los alimentos, cuando tienen necesidades, pero también que ellos participen de tiempos de oración en grupo, tanto en la familia como en la iglesia. Sí, recuerden que hemos dicho que naturalmente el humanismo lo que ha dicho es no, los niños no se les puede poner a orar porque ellos no entienden o no se concentran. Y de esa manera se ha sacado a los hijos o a los niños de los tiempos de oración, tanto en los cultos de oración de la iglesia como en las oraciones públicas del culto, porque ellos no pueden concentrarse. Eso lo dijo Piaget, pero no lo dice la Biblia. La Biblia lo que dice es que los niños deben estar expuestos a la oración. Y vuelvo y reitero, que ellos nos vean a nosotros orando, dirigiendo oraciones, esforzados en la oración, que ellos aprendan a orar a diario en sus habitaciones, pero también que ellos puedan participar de espacios de oración comunitarios. Eso ayuda muchísimo y ahí ellos comienzan a ver que la oración no es una carga ni es un castigo, sino que es un medio de crecimiento, de adoración y de esperanza también para sus vidas. Otro recurso que tenemos para el discipulado es la meditación. En el texto que acabamos de leer de Josué, dice, meditarás en ella de día y de noche. Recuerden que meditar no es leer, ni meditar es repetir. Sí, esas son otras partes del método. Meditar es pensar, pero la meditación bíblica o la meditación entre los hebreos, que es la meditación que nos corresponde a nosotros los cristianos, no era una meditación silenciosa, como nos enseñan las religiones falsas orientales, que cuando la gente practica yoga o en las religiones que hacen meditación trascendental o meditación, ellos lo hacen en silencio. ¿Sí? La meditación que la Biblia plantea no es una meditación en silencio, no existe eso entre el pueblo hebreo. La meditación es una meditación pública, es una meditación donde se exponen ideas, es donde se medita públicamente con otras personas sobre lo que se leyó, sobre lo que se crea, sobre lo que se piensa o lo que se vive. Entonces, cuando la Biblia dice meditarás en ella, básicamente es hablen de las cosas que están escritas en la palabra, de los ejemplos, de los testimonios, de los fracasos, de los desafíos, de los retos. Esa es una tarea importantísima y uno lo puede hacer a la hora del almuerzo, lo puede hacer cuando va en el camino, cuando va en el carro, cuando está yendo de compras, cuando va a una visita, meditar en las cosas de Dios. Es decir, traer a memoria un testimonio, un ejemplo, una historia, un relato, un hecho, y que todos podamos hablar o opinar sobre ese tema. ¿Sí? Eso es meditar en la Biblia. Entonces, cuando la Biblia dice que hay que meditar, yo no estoy diciendo que nos encerremos media hora y que nos pongamos los pies en el cuello para intentar meditar, sino que podamos poner un tema de conversación sobre el poder de Dios, sobre su grandeza, sobre la creación, sobre su juicio, sobre su verdad, sobre muchos temas que vienen a diario y que los podemos charlar a la luz de la verdad bíblica. Otro elemento propio del discipulado son las amistades cristianas. ¿Sí? Las amistades sanas o amistades cristianas o compañerismo cristiano es muy, muy bueno, muy básico a la hora del discipulado. Entonces volvemos a distanciarnos de lo que es el adoctrinamiento. Nosotros estamos discipulando, no adoctrinando. Necesitamos hijos de Dios, no adeptos religiosos de una congregación. Entonces, para el discipulado se requiere tener o contar con amistades sanas. Es decir, que nuestros hijos, sus compañeritos o amiguitos sean cristianos, sanos,
y que nosotros como familia también tengamos amistades sanas con las cuales compartir un fin de semana, con las cuales encontrarnos, que ellos vean que no somos llaneros solitarios, pero que vean que la relación que tenemos o los vínculos estrechos que compartimos son con familias estables, con familias piadosas y familias que comparten la misma fe que nosotros. ¿Sí? Si ellos ven que las amistades nuestras, por ejemplo, yo como papá, que mis amistades son borrachos, alcohólicos, adúlteros e impíos, pues yo estoy contradiciendo lo que les enseño en la semana con las amistades que tengo. Si ellos ven que yo me la paso riéndome y disfrutando con amistades impías o inmorales, pues eso les va a confundir a ellos. Pero si ellos ven que todo lo que hemos dicho hasta aquí se complementa o se refuerza con vínculos de amistad o afectivos o fraternos, cristianos, sanos, pues eso les va a encantar a ellos y lo van a ver coherente. ¿Sí? Por ejemplo, en el caso mío como pastor, yo me debo relacionar con pastores, con presbíteros, con creyentes y con familias cristianas, y eso mis hijos lo ven y ellos lo deben valorar también como un elemento intangible de discipulado, pero valiosísimo. Pues yo pudiera discipular a mis hijos y decirles, mire, hay que aprovechar bien el tiempo, y luego me voy 4 horas a jugar en algún lugar y los abandono, o ellos ven que estoy dedicado al juego. Ellos no van a comprender eso, al menos que sea muy ocasional y no tiempos valiosos de otro aprovechamiento. Otro elemento propio del discipulado es congregarnos. ¿Sí? Hoy en día sí que está difícil retomar otra vez después de este tema de pandemia y de restricciones, que los hermanos vuelvan porque ya se quedaron muy cómodos en el sofá de la casa y no quieren congregarse. Y esto es gravísimo, porque cuando el pueblo de Dios no se congregaba en el templo o en el lugar que Dios les había establecido, pues Dios traía castigos o correcciones fuertes. Entonces, congregarnos es un elemento más del discipulado, no es el único, no es la única acción, no es el único deber, es uno más de todo el conjunto que estamos presentando, y para eso es importante. Yo no puedo simplemente decirle a mis hijos, váyanse para la iglesia que yo no tengo tiempo para ir. ¿Sí? Pero tampoco debo irme solo sin ellos. Entonces, congregarnos es en familia, en conjunto, procurar al máximo ir en familia, ¿sí? A la congregación, a la iglesia, reunirnos, disfrutar la iglesia, que nuestros hijos vean que disfrutamos la iglesia, que no llegamos a las 9:10 y nos vamos 10 minutos antes de terminar el culto. No, que vemos que hay alegría, que nos vamos felices, que llegamos temprano, que hay comunión con los hermanos, que disfrutamos servir, que disfrutamos estar allá, que terminó el culto y casi no queremos irnos de la iglesia por tan agradable ambiente. O sea, eso lo ven nuestros hijos y lo leen. Sí, pero si terminan el culto y yo estoy desesperado por irme, si estoy llegando tarde, si no me siento cómodo, si no me hablo con nadie en la iglesia, nuestros hijos también dicen, allá mi papá va como a recibir una lección, pero no es parte viva de esa familia, o no disfruta. Y todo eso que estamos diciendo acá debe tener un grado amplísimo de disfrute. ¿Sí? Entonces, congregarnos es un elemento y un deber y una obligación muy importante en el proceso de discipulado. ¿Sí? Que todas las semanas estemos preparándonos para la iglesia, que nuestros hijos el sábado estén muy dispuestos, preparando su ropa, preparando todo, anticipando los alimentos del domingo, para que ellos puedan estar el domingo en la iglesia gozosos, y que durante el día del Señor lo disfrutemos, que nos olvidemos de todo lo demás y que nos concentremos en el día del Señor. Eso es discipulado también con acciones o con ejemplos. Y uno más son los devocionales. Otro aspecto para discipular. Los devocionales, hacer devocionales en familia. Algunas familias los hacen diarios, otras los hacen un devocional semanal. Eso, la Biblia realmente, eso ya cada familia establece la periodicidad, pero lo importante es que se hagan devocionales en familia. ¿Sí? La familia se pueda sentar a la mesa o en la habitación o en la sala y estudiar y orar un rato en familia. No es un culto de 2 horas, no es una prédica que duerma todo, es un devocional, 15, 20 minutos, media hora, qué sé yo, depende del tiempo de la familia y de la edad de los hijos, pero que no los aburra y los canse, sino que sea un tiempo de refrigerio, de meditar, de dar verdades espirituales, pero también enseñarle a nuestros hijos a que hagan devocionales personales, que lean la Biblia, que oren en sus habitaciones, si quieren lleven sus apuntes,
No sé, hay varias maneras didácticas de cómo lo pudieran hacer, no que se vuelva una carga donde hay castigo si no se hace, donde hay molestia y reclamos serios, sino donde se les motive y se les presente el ejemplo y lo delicioso que es conocer la palabra y crecer en ella. Entonces, por lo menos estos serían elementos que yo recomiendo para discipular a nuestros hijos sin caer en la religiosidad, sin caer en el moralismo, porque eso sí es gravísimo y estaríamos haciendo a nuestros hijos más hijos del infierno que de Dios. Entonces, esas acciones o elementos deben ser constantes y coherentes. Yo tengo un querido amigo que comienza la lectura de la Biblia todos los años, juicioso, el primer día se lee 20 capítulos, el segundo 10, el tercero 5, el cuarto ya no lee ninguno y ya no leyó más en todo el año. Entonces, no, estas acciones tienen que ser constantes, todos los días. Todos los días nos aseamos, todos los días nos alimentamos, todos los días descansamos. Entonces todos los días tenemos tiempos de lectura, de meditación, así sea cortos, así sean de 5, de 10, de 15 minutos, dependiendo del tiempo, pero estos son temas de constancia y de coherencia. El discipulado debe ser constante y coherente, de lo contrario no funciona, ¿sí? Y hacemos tenemos el efecto inverso. Requiere constancia, requiere disciplina, requiere piedad y requiere servicio, ¿sí? Todos estos elementos en conjunto funcionan para que nuestros hijos puedan crecer en discipulado. Yo puedo ser muy constante en la lectura, pero no ser piadoso, o tener una falsa piedad, o no tener una disposición constante de servicio, ¿sí? Hay familias que se congregan juiciosas 2, 3 meses y luego dejan 3 meses de volver a la iglesia. No dice, esa indisciplina juega en contra del proceso discipular de los hijos y de la constancia de ellos en la iglesia. No dice, si no se congregaron, pues me imagino, yo supongo, que tampoco leen, tampoco oran, tampoco diezman, porque no se congregan. Y cuando se congregan, pues están otra vez como activos. Ese es un fenómeno gravísimo que lo relata Santiago, dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todo. Y recuerden que el trabajo de discipulado con los hijos requiere muchísima constancia y coherencia. Los padres debemos dar cuentas a Dios del trabajo que hacemos con el discipulado. Eso es importante y lo debemos tener en cuenta. Y no debemos hacer el discipulado por temor al castigo, sino porque es un deber, es un privilegio, es un bien integral, pero por supuesto tendremos también que rendir cuentas, ¿sí? Yo tendré que darle cuentas a Dios si hice lo correcto con mis hijos, si les dediqué los tiempos y las enseñanzas y los ejemplos y los modelos adecuados, o si por el contrario me sustraje y delegué esa responsabilidad o simplemente la ignoré, ¿sí? Entonces, eso es importante que lo tengamos en cuenta como creyentes. Segunda de Timoteo 4, 1 y 2, quiero que leamos en el contexto del discipulado. Me gustaría que un hermano lo quisiera leer, por favor, mientras yo me refrigero. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Gracias, presbítero. Mira, ese versículo fue dado por el Espíritu Santo a través de Pablo para Timoteo para instruirlo en su función como pastor y como entrenador de otros ancianos y presbíteros. Pero ese versículo lo pudiéramos leer en el contexto del discipulado nuestro como creyentes, como pastores y padres. Y encarezco delante de Dios que prediques, que instes, que redarguyas, que reprendas, que exhortas con paciencia y doctrina. Ahí hay toda una metodología pedagógica para el discipulado, para la instrucción. Y nos dice que nos encarece o nos ruega o nos suplica que lo hagamos siempre, a tiempo y fuera de tiempo, ¿sí? En todo momento, con toda paciencia y doctrina. Y nos da toda una descripción integral de qué es el discipulado, en qué momento, con qué funciones, con qué fines y con qué aspectos. Pero recuerden que la primera parte del versículo está en el contexto jurídico, ¿sí? Te encarezco, no porque tus hijos están creciendo, no para que a ellos les vaya bien, sino porque Dios juzgará a los vivos y a los muertos. Es decir, una razón que nos debe generar urgencia y sentido de urgencia en el tema de la instrucción de los hijos es que Dios los va a juzgar a ellos también.
así como nos va a juzgar a nosotros. Y ellos hoy están vivos, pero mañana están muertos. Y yo también mañana estaré muerto. Entonces, como ya estaré muerto mañana, no lograré discipular más a mis hijos. Y lo que yo les logré enseñar será lo que ellos recordarán de mí. Y por eso lo tengo que hacer con sentido de urgencia o sentido de ultimidad. Pero también porque ellos morirán y tendrán que dar cuentas a Dios. Entonces, tanto nosotros como mayores o instructores morimos, y ellos que son discipulados también mueren, y todos tendremos que dar cuentas a Dios. Por eso te encarezco que prediques, que instes, que recuerdes, que incentives, que traigas a memoria siempre los hechos de Dios, porque esa es la única manera como ellos van a poder ser redarguidos o convencidos, reprendidos y exhortados o animados y consolados. Entonces es muy importante lo que la Biblia nos está diciendo acá, y por eso la urgencia de este tema. Yo, a veces con gran tristeza, veo que los padres cristianos, cuando están especialmente esperando hijos, y cuando les llegan en los primeros años, están tan ocupados de la cuna, del corral, de las fotos, de tantas cosas que tienen cierto valor temporal, ¿sí? Pero a veces poco interés en que los hijos llevarlos a la iglesia, congregarse, que orar por ellos, que los pastores oren por ellos, pedir consejo de cómo corregir a los hijos a tiempo. Más bien cuando uno le dice a los padres hay que corregir a su hijo porque le está haciendo pataleta, se molestan con uno, pero están muy preocupados en cantidad de dinero, ¿sí? Uno ve comprando, llenando los almacenes, visitando los almacenes de infantiles, solo para ver en qué se endeudan comprando para sus hijos, que ni siquiera les van a agradecer, ni lo van a aprovechar, ni lo van a reconocer. ¿Sí? Les llenan de cantidad de lujos, de juguetes, cuando pudieran dedicar mayor tiempo, mayor esfuerzo y mayor inversión en cosas que trascienden para el bien de ellos y para la gloria de Dios. Pero yo no estoy diciendo que no seamos cuidadosos con nuestros hijos. Hay que invertir y proveerles, pero lo esencial, no lo que no necesitan, porque ahí estamos siendo malos mayordomos, y eso también juega en contra en el tema del discipulado, porque no les estamos enseñando un modelo de inversión correcto. Mis hijos, cuando me preguntan algo, que si les puedo comprar, yo les digo, ¿tú necesitas eso? Y la mayoría de las veces me dicen, no, papi, yo eso no lo necesito. Ok, entonces no se compra. No se compra porque no se necesita. ¿Sí? O me compras esto y lo que ya te compré, ¿lo tienes todavía? Sí, lo tengo. Ok, no se necesita. Y no es por uno ser tacaño, sencillamente hay que enseñarles a ellos manejo también económico y de inversión. Vamos a intentar hacer acá en esta diapositiva una comparación sencilla entre discipulado y adoctrinamiento, porque es posible que todavía algunos no sepamos diferenciar bien qué es discipulado y qué no es, ¿sí? Entonces podemos decir que el discipulado se diferencia ostensiblemente del adoctrinamiento, que no son dos cosas iguales. Si una cosa es la doctrina y otra cosa es el adoctrinamiento. Nosotros creemos en la doctrina, nos basamos en la doctrina, pero no creemos en el adoctrinamiento. Entonces el discipulado implica persuadir con verdades, ¿sí? Esa es la razón del discipulado. Y el adoctrinamiento implica inculcar ideas o dogmas. Entonces, mientras el uno persuade, convence con verdades, con ejemplos, el otro simplemente le transmite o le repite unas ideas o unos conceptos o unas enseñanzas que otros han dado y se las repite como ciertas y simplemente se inculcan y el niño o el joven los tiene que repetir sin convencimiento. No, nosotros no creemos en eso. Nosotros creemos que ellos deben estar persuadidos. Por eso el texto que acabamos de leer de Timoteo dice que persuade a través de la palabra. Redarguir es persuadir o convencer profundamente. Un convencimiento que llega a la conciencia, que transforma el corazón, y eso es el discipulado. El discipulado implica una persuasión profunda que transforma la conciencia y transforma las prácticas. No es adoctrinamiento, que es simplemente inculcar algunas ideas que alguien ha dicho y repetirlas como loros, sin conciencia y sin convencimiento, sin estar persuadidos. El discipulado implica aprender de una persona. En este caso, como creyentes, aprendemos de Jesucristo,
que es el modelo por excelencia, que es la persona por excelencia, quien seguimos y en quien creemos. Pero en el caso de nosotros como padres, nuestros hijos deben aprender de nosotros porque nosotros aprendemos de Cristo. Esa es la cadena que la Biblia presenta. Mientras ellos están pequeños, ellos deben aprender de nosotros porque nosotros somos el ejemplo directo, cercano, inmediato que ellos tienen para aprender de Cristo. Mientras que el adoctrinamiento significa simplemente conocer una doctrina, o conocer un pensamiento, o conocer un conjunto de enseñanzas. Nosotros no nos interesa simplemente aprender un conjunto de enseñanzas, nos interesa que esas enseñanzas nos conduzcan a una persona que es Cristo. Recuerden que tanto los fariseos como los saduceos y los maestros de la ley en la época del Nuevo Testamento eran expertos en conocimiento de la ley, de interpretación de la ley. De hecho, tenían excesos en su meticulosidad y rigurosidad en la aplicación de la ley, de los detalles. Pero Jesús los llamó hipócritas, Jesús los llamó falsos, Jesús los llamó hijos del diablo, los llamó sepulcros blanqueados. Y uno dice, ¿pero por qué? Dice que amaban la verdad, amaban la justicia, que amaban la oración, que amaban las sinagogas y los primeros puestos, pero no amaban a Jesucristo. Es decir, ellos tenían muy inculcadas las ideas, conocían sistemáticamente la doctrina, pero no conocían a Cristo, que es el dador de la doctrina. Y no tenían esperanza y confianza en esa persona de la cual nos revela el Evangelio, que es Jesucristo. Entonces es bien interesante eso, porque doctrina no es igual a Cristo. Doctrina puede ser simplemente conocimiento o dogma, porque Cristo es vida, es esperanza, es poder, y es la confianza de que alguien se relacionó con nosotros entregando su vida para perdonar nuestros pecados. Nuestros hijos pueden saber todos los versículos de memoria, todas las doctrinas y las historias de memoria, pero si no conocen a Jesucristo, el discipulado no ha comenzado. Porque el discipulado comienza por aprender de una persona que se reveló y que para esa revelación tenemos el Evangelio, tenemos la Escritura. Y recuerden también que para el discipulado se requiere o se demanda una vida piadosa. Sí, esa es la carta de presentación del discipulado. Mientras que para el adoctrinamiento la carta de presentación es mostrarme moralista y religioso. ¿Sí? Entre más apariencia presente de santidad, como el fariseo, te doy gracias porque no soy como ese miserable publicano, doy diezmos de todo, ayuno, soy bueno, o como el joven rico, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Moralista, ¿cierto? Religioso. El evangelio o el discipulado demanda honestidad y demanda una vida piadosa, es decir, una vida constante dependiendo de Dios y suplicando su auxilio para poder vivir en los principios que Él ha establecido a través de la palabra. El discipulado implica un propósito, una misión, y es disfrutar todo lo que nos da Dios con esperanza. ¿Sí? Eso me parece muy interesante porque eso tiene que ver con una actitud de deleite, de gratitud, de alegría, de disfrute de todo lo que Dios nos ha dado, con mucha esperanza, y es la esperanza eterna. Aún las carencias, ¿no? Recuerde que Pablo dice, he aprendido a tener mucho, pero también estoy acostumbrado a no tener nada. ¿Sí? He aprendido a disfrutar lo que tengo con alegría, sea mucho, sea poco, y eso es importante, hermanos, en el tema del discipulado, porque esa es una actitud adecuada. Nosotros tenemos esperanza y nosotros disfrutamos esa esperanza cada día que nos levantamos. Nos levantamos y nuestros hijos tienen que saber que es una alegría estar vivos, que es una alegría tener un día lluvioso, o es una alegría tener un día soleado, que es una alegría ir a la iglesia, que es una alegría ir al trabajo, que es una alegría tener familia, que todo lo que tenemos nos produce esperanza, alegría y gratitud. Eso es una actitud de discipulado correcta. El adoctrinamiento todo el tiempo está reclamando sobre falsas utopías. ¿Sí? Todo el tiempo quiere estar mejor porque no está contento con la casa que tiene, no está contento con el dinero que tiene, todo el tiempo hay ingratitud y con falsas expectativas o utopías que no se pueden satisfacer o realizar. Nosotros tenemos esperanza, ¿sí? En lo mucho, en lo poco, en la enfermedad, en la salud, en la pobreza, en cualquier situación nosotros tenemos esperanza. Nosotros sabemos que aún en la peor adversidad hay esperanza.
y que aún en el día más oscuro, pues hay esperanza. Y que esa esperanza hace parte del propósito del Evangelio y que ese es un elemento natural de la instrucción que nosotros le damos a nuestros hijos o a la iglesia. Mateo 28, 19 y 20. ¿Quién quiere apoyarme leyendo, por favor? Ahí está Por, la... por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Ese versículo es importantísimo para comprender el tema del discipulado, y no solo el discipulado en la iglesia, sino el discipulado en el hogar, en la familia. Miren que ahí dice, por tanto, id y hacer discípulos, no dice hagan proselitismo, no dice hagan prosélitos, hagan adeptos, hagan religiosos, no, hagan discípulos. ¿Y cómo hacemos discípulos? Dice bautizándolos, enseñándoles que guarden todas las cosas, dándoles ejemplos. Ahí hay todo un método también de discipulado a largo plazo, ¿sí? A largo plazo. Y yo quiero que veamos ese versículo en el contexto del discipulado para los hijos. Porque nosotros como padres no solamente cumplimos el deber llevándolos a la iglesia a bautizar o a presentar, sino que tenemos que enseñarles todas las cosas que Dios nos ha mandado. La pregunta es, ¿cuándo terminamos de enseñarles todo lo que Dios nos ha mandado? ¿Sí? ¿A los 12 años? ¿A los 15? ¿A los 18? Nunca terminamos. ¿Sí? Porque es tan vasto el conocimiento que Dios nos ha dejado en su palabra. Es tan amplia las enseñanzas, tan profundas, que nunca terminamos de escudriñarlas y de poderlas transmitir todas. Entonces aquí hay todo un proceso. Por tanto, vayan y hagan discípulos. ¿Sí? Permítame ponerlo de la siguiente manera. Vayan y tengan hijos e instruyanlos. ¿Sí? No solamente se preocupen por tener hijos o por procrear o por engendrar hijos, sino preocúpense por discipularlos. ¿Y cómo los discipulan? Pues los discipulan bajo los medios que Dios estableció, bajo la enseñanza que Dios estableció y para el propósito que Dios estableció. Y terminamos aquí con esta última diapositiva para que luego podamos charlar. ¿Cuál es la meta del discipulado? ¿Sí? ¿Para qué discipulamos? ¿Por qué hacemos tanto énfasis en el discipulado de nuestros hijos? Primero, porque la meta del discipulado es la gloria de Dios. Es decir, en la medida en que podamos cumplir o satisfacer este encargo, estamos glorificando a Dios, tanto nosotros como padres o iglesia, como nuestros hijos que reciben, también glorifican a Dios y todo el entorno de la familia en la medida en que estamos instruyéndoles en el camino y en el propósito correcto. Entonces el discipulado es la gloria de Dios y nosotros siempre decimos que vivimos para la gloria de Dios. Entonces una de dos, o no hemos entendido qué significa vivir para la gloria de Dios, o nos estamos engañando porque decimos que vivimos para la gloria de Dios, pero no discipulamos a nuestros hijos en el temor del Señor. Otro es porque la meta del discipulado es disfrutar del pacto de la redención. Es decir, el discipulado es un distintivo de los que pertenecen al pacto. El discipulado es un elemento identificador de aquellos que han sido redimidos por Jesucristo y que han sido llamados de las tinieblas a la luz. ¿Cómo se distingue? Pues a través del discipulado. ¿Sí? Si no hay discipulado, entonces no hay distinción entre los hijos de los creyentes y los hijos de los impíos. Porque el distintivo es que ellos pertenecen al pacto y por lo tanto reciben instrucción o formación en el Evangelio. Otra razón es porque la meta del discipulado conduce a la vida eterna. Es decir, el discipulado es el entrenamiento para la vida eterna. Así como para un trabajo se entrenan en idiomas, se entrenan en sistemas o se entrenan en muchas teorías, el entrenamiento para la vida eterna se llama discipulado. ¿Sí? Porque nosotros estamos caminando rumbo a la ciudad celestial. Porque todos los que pertenecen al reino de Dios son discípulos. Y no puede existir un discípulo sin entrenamiento, así como no existe un soldado sin entrenamiento. Yo no pudiera ir y presentarme en una guarnición militar y decir yo me declaro soldado de la patria. Porque primero para eso tengo que pasar por una cantidad de procesos de selección
y luego de entrenamiento, y luego sí me considerarán un soldado, y dirán si sirvo o no sirvo. Pero en el reino es igual. Todos aquellos que pertenecen al reino celestial requieren ser discípulos entrenados, ¿sí? O avesados en el conocimiento. Porque el discipulado es el único medio que Dios nos ha dejado para vencer el mal, tanto nuestro como el de nuestros hijos. Y recuerden que nuestros hijos son pecadores. ¿Cómo ellos van a poder enfrentar el mal o el pecado? Con un discipulado. Es decir, con la verdad del Evangelio, con la persona de Jesucristo, con esas instrucciones formadas y forjadas en su carácter para que ellos puedan enfrentar el mal con fortaleza, con esperanza y con sabiduría. Y también porque a través del discipulado es que nosotros podemos ser verdadera sal y verdadera luz. De otra manera no. ¿Sí? ¿Cómo podemos impactar a un mundo en tinieblas? Con las verdades eternas del Evangelio, con el conocimiento del Evangelio, no con teorías. Sí, porque al mundo no le interesan las teorías, al mundo le interesan la vida íntegra y la vida entregada totalmente. Recuerden que cuando los discípulos los persiguieron y los creyentes en el primer siglo, no los persiguieron por predicar solamente, los persiguieron por vivir el Evangelio. Y de hecho decían, estos son más piadosos y estos dan la vida por el Evangelio. Siempre que ha habido persecución a los cristianos, no los persiguen por lo que dicen, los persiguen por lo que hacen o por lo que viven. Y la única manera como podemos ser sal y luz en una generación corrupta y en medio aún del entorno de la familia es a través de un esfuerzo o de una dedicación en el discipulado, en la instrucción cristiana. Entonces discipulamos para la gloria de Dios y el bien común, porque en la medida en que glorificamos a Dios hay bienestar para la familia, hay bienestar para la sociedad y hay bienestar para todo el mundo. ¿Sí? Una sociedad bendecida económicamente, pues es ayuda para muchos. ¿Sí? Recuerden cuando José llegó a Egipto. Recuerden que la diferencia en el gobierno egipto y en la economía egipcia y en las políticas egipcias fue la gracia que Dios trajo a esa nación a través de José. ¿Sí? Si José no hubiera dado todas esas indicaciones de política y de economía y de administración, no hubiera tenido éxito el imperio y hubiera sucumbido. Entonces, el hecho de que José hubiera sido un hombre bendecido por la gracia de Dios en Egipto, trajo bendición a Egipto. ¿Qué trajo bendición a Babilonia? Los jóvenes hebreos encabezados por Daniel, que era un gran estadista. ¿Qué trajo bendición a Persia? Esther y Mardoqueo, que estuvieron también participando con su integridad y su servicio. Entonces, es muy interesante eso. Formamos nuevas generaciones para vivir el Evangelio, recordemos eso, y nos preparamos para disfrutar de Cristo por la eternidad. Pues nosotros comenzamos de menos a más y a medida que vamos avanzando nos damos cuenta que realmente el deber de los hijos va mucho más allá de la generación, va mucho más allá de una educación esencial en casa, va mucho más allá de un legado, una herencia económica, un resultado posteriori, y que tiene que ver con la eternidad, que es la gloria de Dios. Vamos a terminar este tiempo leyendo 2 Timoteo 2, 1 y 2. ¿Alguien que quiera leer? Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos. Esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Gracias, hermano. Nos alegra que ya esté mucho mejor de su salud, de su voz. Este texto es un texto también que nos habla de una metodología de discipulado y de prepararnos para discipular hasta la 4ª generación como mínimo, que sería como la generación de alcance nuestro. Nosotros, nuestros hijos, nietos y bisnietos. Sí, este es un texto que nos dice, pero también nos recuerda que debemos esforzarnos en ese compromiso y propósito que Dios nos ha dado para transmitir a otros, ¿sí?, lo que hemos recibido. Dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate. Implica compromiso, dedicación, disciplina, en la gracia de Dios, no en tus propias fuerzas. Y lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga, o esto transfiere, o esto delega, ¿sí?, a otros que sean fieles e idóneos para enseñar.
Entonces, nuevamente el discipulado tiene que ver con enseñanza, tanto con el ejemplo como con el mensaje, en las verdades que hemos recibido para que esos que reciben enseñen a otros. Nosotros procurando ser hombres fieles e idóneos y aspirando que nuestros hijos y nuestros jóvenes en las iglesias también sean fieles e idóneos para multiplicar o para producir o reproducir eso que les hemos instruido, les hemos enseñado en la vida de otros. Entonces, ese es el éxito de la familia y ese es el éxito de la iglesia. Y el éxito de la familia y de la iglesia cristiana es el éxito de la sociedad. Cuando uno ve esta sociedad hoy en día, yo no sé si a ustedes les preocupa, pero a mí me preocupa ver estas naciones tan desfiguradas moralmente. ¿Sí? Pareciera que el mundo está desfigurado moralmente, desfigurado socialmente, sin rumbo, sin horizonte, a nivel de vida, a nivel social, a nivel familiar, a nivel moral. Y uno dice, ¿por qué? Bueno, gran parte de esa responsabilidad la tiene la familia, especialmente la familia cristiana. Esa responsabilidad también se transfiere en parte a la iglesia, porque unas familias bien establecidas en principios correctos, iglesias bien establecidas en principios correctos, detienen el impacto destructivo del mal y son la reserva moral y la preservación moral de una sociedad. Recuerda que Dios dijo en Génesis, si hubiese siquiera 10 justos en Sodoma y Gomorra, ¿se acuerdan? Esa es una pauta de cómo Dios preserva moralmente y cómo nosotros como familia cristiana y como iglesia cristiana tenemos una gran responsabilidad. Por eso me angustia cuando veo que los padres están más preocupados por cursos de deportes, por juguetes y por entrenamiento físico y motriz para sus hijos, y no llevar eso a la par con un entrenamiento de discipulado y de instrucción cristiana saludable, porque es realmente lo que va a hacer la diferencia. Entonces, amados hermanos, muchas gracias por escucharme. Vamos a permitir que hayan preguntas o aportes que ustedes quieran presentar en este momento, basados en la pregunta, discipular o adoctrinar. Y ya tenemos la respuesta. Pastor Ismael, durante toda su exposición, muchas gracias, lo felicito, me encantó, pero yo quiero que nosotros, ¿cómo podemos hacer frente a una comunidad latina? Y creo que pasa de México para acá abajo, también de Centroamérica, lo siguiente: vivimos en familias simbióticas, vivimos en que en nombre del amor a los hijos, trabajamos de 6 de la mañana a 10 de la noche, los entregamos a un jardín, los entregamos a unos tíos, a unos abuelos, y nos dejamos llevar por el afán de este mundo. En nombre del amor por ellos y de un destino por ellos, nosotros los entregamos fácilmente y no hacemos esta tarea de discipulado, porque esta tarea de discipulado corresponde a los padres. O sea, fácilmente nosotros en el nombre del Señor decimos, sí, les proveemos el lugar, les estamos dando el ejemplo, vamos a la iglesia, nos congregamos, pero es muy fácil entregar a nuestros hijos, ¿no? Me pasa, creo que les pasa a otros hermanos. ¿Cómo hacer? Ahora por la pandemia los tenemos y yo he visto que es muy triste, porque muchos están cansados de sus hijos, muchos se han encontrado con otros, ¿sí? Y cómo también en las iglesias poder enseñar a los pastores a que renuncien a ese activismo, martes de oración, miércoles de ayuno, sábado de enseñanza, donde se roban esposas, donde se roban hijos, donde se roba el tema de ese discipulado que nosotros debemos hacer, porque a veces nosotros, en nombre otra vez del Señor, queremos usurpar la tarea de otros, así como muchos pastores usurpan la tarea de los pastores de las iglesias locales. Así son suplantados los esposos, así son suplantadas las madres, y nosotros posiblemente estamos en un desorden terrible. ¿Sí? Yo lo digo, yo transmito el culto y muchas veces las personas que se conectan son de otras iglesias y no van a sus iglesias, pero se conectan al mío. Ayer tenía una persona que, teniendo su iglesia, vino a pedirme consejo porque su pastor no tiene tiempo, no le recibe,
y uno pues como que quiere ayudar, pero también uno termina usurpando la tarea de otros. Igual hacen los abuelos, los tíos, por amor a los nietos los reciben, se quedan, y rompemos esta cadena que usted nos está haciendo hoy reflexionar, que es tarea nuestra. Sí, si nosotros vamos a ver todas las falencias que tenemos, son muchísimas. Y muchas de ellas, pues, auspiciadas por temas de la cultura, de la economía, de la realidad sociopolítica que vivimos, pues encontraremos como buena justificación. Sí, por ejemplo, toca trabajar papá y mamá, entonces hay que delegar los hijos a alguien. O o queremos tener una vivienda, entonces tenemos que esclavizarnos en el trabajo y desatender los hijos, pero es por amor a los hijos. O sea, todos esos distractores que nosotros tenemos son los que tenemos que revisar. O sea, yo creo que no hay una fórmula mágica, tenemos principios bíblicos, tenemos métodos bíblicos, tenemos ejemplos bíblicos y tenemos que confiar en eso. O sea, mi única reflexión al respecto es, si nosotros no confiamos y no obedecemos en lo que Dios nos ordena, pues, como dicen por ahí, apaguemos y vamos. Porque todos tenemos aspiraciones y como vivimos en una sociedad tan competitiva a nivel económico, a nivel de logros individuales, entonces nosotros queremos como en todo dar pie con bola y resulta que a veces desatendemos lo más importante. Hay un ejemplo que está en la escritura, que es el encuentro de Jesús con Marta y María. ¿Sí? Y ahí nos plantea dos alternativas. Las dos están ocupadas. Las dos están haciendo cosas buenas. ¿Sí? Las dos tomaron una opción. Pero Jesús reconviene a Marta porque ella se ocupó de cosas que, si bien son necesarias, no son indispensables. Entonces, tener una vivienda es importante, que nuestros hijos estudien es importante, que nuestros hijos tengan logros es importante, pero posiblemente nosotros nos hemos dejado llevar por mucha presión, tanto de nuestro corazón como de todo el entorno de los sistemas de comunicación y educativos, para pensar que nuestros hijos solamente van a tener éxito si les damos cierto nivel de gastos o de inversión, pero nunca la sociedad nos dice, sus hijos serán más exitosos entre más tiempo pasen con ustedes. Eso lo dice el Evangelio. La sociedad nunca nos dice, los hijos suyos serán más exitosos si aprenden a temer a Dios. Eso lo dice el Evangelio. O sea, ¿cómo son exitosos ellos? Según el mundo, si son deportistas de alto rendimiento, si saben 2 y 3 idiomas en su adolescencia, si logran tener carreras y doctorados a sus 25 años, son exitosos y son empresarios. Pero todo eso se puede lograr, pero eso son las añadiduras del mundo. La prioridad que nosotros debiéramos tener acá, y yo no quiero ser religioso, no lo soy, los que me conocen saben que no soy, la prioridad que debemos tener es instruir a nuestros hijos en el temor de Dios, y como padres tener la satisfacción de hacer lo que humanamente Dios nos permite hacer para instruirlos a ellos. Lo que el pastor está diciendo, ¿quién mejor para ponerle límites a los hijos y no los padres? Ni el abuelo, ni el tío, ni el padrastro, ni los profesores en las aulas de clase. O sea, el único que le puede poner límites correctos son los padres. ¿Quiénes son los únicos que pueden llegar directamente a la conciencia de los hijos y no los padres? Porque les conocemos, porque les hemos tenido, les hemos visto nacer y les hemos acompañado en todo su proceso de vida. Yo hablo con mis hijos y me dicen, papi, ¿tú cómo sabes? Yo juego con ellos mucho y les digo, es que yo todo lo sé. Yo sé tú por qué estás haciendo eso, y yo sé qué te está pasando, pero es que tú cómo sabes. No me pregunte, pero yo lo sé. Eso solo lo saben los padres. Los demás no saben qué le pasan a nuestros hijos. Los pueden fácilmente embolatar o engañar, o nuestros hijos también embolatan a los adultos. Pero nosotros como padres tenemos un deber inaplazable. Y yo quisiera que revisáramos un poco los ejemplos bíblicos. El pastor Juan José está estudiando en detalle Génesis. Y en Génesis tenemos las historias más extraordinarias de los patriarcas. ¿Sí? Posiblemente con muchos errores, con muchos fracasos, desaciertos. Pero uno siempre ve que estos patriarcas, ¿sí? Desde Noé, Abraham, Isaac, Jacob, José, luego Moisés y muchos más,
fueron hombres dedicados a la familia y vivían en familia y se movían en familia generalmente y luchaban por un bien de la familia, y Dios honra ese pensamiento y trajo bendición a esa nación que se conformó posteriormente. ¿Sí? Nosotros no vemos, por ejemplo, que ninguno dijo me voy de viaje para Estados Unidos porque allá hay mejores oportunidades. Yo recientemente conocí una familia que estaban a punto de separarse porque el hombre llevaba 8 años en Estados Unidos ganando para darles mejor vida a ellos en Centroamérica. Y la esposa me decía, ¿yo qué hago? Él es mi esposo, yo lo amo, pero lleva 8 años en Estados Unidos, él es muy cumplido mandando su mensualidad, nos manda lo que nosotros necesitemos. Si le decimos que nos sentimos tristes, que queremos ir a comer, nos consigna, pero nosotros queremos es tenerlo acá, queremos es verlo acá. Entonces fíjate que esos engaños, ¿sí? Porque son engaños del mundo, son falacias del mundo, por eso yo dije que el mundo se mueve por utopías, pero el evangelio se fundamenta en esperanza. Entonces, ese engaño del mundo nos distrae. Nosotros tenemos una familia de la iglesia que apenas comenzó la pandemia se fueron de la ciudad porque no podían entrenar sus hijos el deporte que practican. Y uno dice, se fueron y llevan 8 meses fuera de la ciudad sin congregarse, sin asistir, solo para que sus hijos no pierdan musculatura. Entonces uno dice, pues eso suena muy loable para un padre que aspira a que su hijo sea deportista, pero la pregunta es, ¿qué opina Dios de eso? Y yo no estoy siendo religioso, estoy siendo muy sencillo y muy práctico en decir, retiré a mis hijos de la casa, los separé de la familia, los separé de su ciudad, los separé de la iglesia, solo para que entren. La pregunta mía es, ¿será que eso es correcto o será que no es correcto? O hijos que uno se desprende rápidamente solo para mandarlos a que hagan especializaciones en Europa o en Norteamérica. Y uno dice, la pregunta es, ¿luego la educación en Europa está mejor que en América Latina? Yo me pregunto. Acaban de salir esta semana 2 universidades de Bogotá como las mejores 10 universidades de toda América. Pero nuestros hijos no quieren estudiar en Bogotá, los que son en Bogotá quieren irse a estudiar a otro lugar. Y uno dice, o sea, ¿eso tiene sentido? Posiblemente en términos académicos para una hoja de vida. La pregunta es a nivel discipular, ¿tiene sentido? Para ellos y para nosotros como padres. Mandar criaturas de 14 y 16 años fuera del país solo para que tengan especializaciones, o 18 años, cuando están tan tiernos y cuando todavía no saben tomar decisiones o asumir responsabilidades. Lo más probable es que se gradúan muy con honores, pero no se congregan, pierden su visión de la fe, pierden su visión de la comunidad cristiana, pero son exitosos. Pero recuerden que ya leímos en Josué que el verdadero éxito es teme a Dios, según Josué, no apartarse de la palabra de Dios. El verdadero éxito, según el Salmo 127, es tener hijos que honren a Dios. Y el verdadero éxito, según Eclesiastés, es teme a Dios y apártate del mal. Está sin micrófono, no le escuchamos. No le estamos escuchando. Creo que también tenemos que meditar a la contraparte. Lo que usted nos ha explicado es la parte de los padres, pero también está la contraparte de los tíos y de los abuelos y de los parientes próximos, que usurpan la labor de los padres en nombre de un falso amor. Son mis nietos, son mis sobrinos, yo los cuido, yo me apropio de ellos y termino haciéndoles fácil la tarea en un sentido, pero destruyendo todo el diseño bíblico. Yo lo digo desde mi propia experiencia. ¿Por qué razón? Hace 20 años, yo a mi sobrina la empecé a criar porque los papás trabajaban y ella tomó tal afecto por mí que hoy, 20 años después, yo sigo siendo su papá. Ella ama a su papá, ama a su mamá, pero yo sigo siendo su papá. ¿A quién escucha? A su papá. ¿A quién sigue? Es a su papá, ese soy yo. Y ella ama a sus padres. Pero si yo pudiera retroceder el tiempo, pues yo le hice daño a ella. ¿Por qué razón? Porque yo usurpé muchas cosas y tanto así que yo me quedé con todo eso. Claro, es muy honroso decir, ella me ama como una hija, pero es muy dañoso y rompe lo que usted hoy nos está tratando de enseñar. Entonces, como creyentes, ¿qué debemos hacer? Porque a veces es decir, siempre que los padres puedan entregar a sus hijos, los entregarán.
porque esa es la parte pecaminosa de los seres humanos. Pero Dios dice, disipúlalos. Cuando ellos se levanten, ellos te tienen que ver. En el camino, o sea, en el día, tienen que estar. Ahora, bueno, trabajamos, pero a veces nos esclavizamos por trabajos de más de 8 horas. Luego, al acostarse, ellos te tienen que ver. Usted citó a Josué. ¿Por qué se levantó una generación que no conocía a Dios después de conquistar la tierra prometida? Porque los hombres de Dios estaban conquistando y no estaban discipulando, posiblemente. La Biblia no lo dice, sino que ahorita yo estaba pensando y articulando qué pasó, porque Josué estuvo 25 años con ellos. Pero dice que luego se levantó una generación que no conocía a Dios. O sea, ellos quedaron como a su suerte. Y es algo muy interesante. Hoy en día nosotros podemos replantear nuestra vida, dejar el afán de este mundo y concentrarnos en lo que Dios nos ha dado, y creo que eso honra más a Dios. Y gracias, pastor, por su charla, por su enseñanza y también por su ejemplo, porque yo sé que usted se consagra. Miren, el pastor Imel es mi amigo, pero muchas veces me tengo que ir porque voy a almorzar con mis hijos. Yo digo, almuerza todos los días. Sí. Dice, me tengo que ir, es que el devocional de la tarde sí, pero yo lo entiendo. Yo ya tengo una hija de 20 años y un niño de 11 años. Pero yo ahora lo entiendo, pastor, y gracias también por su ejemplo. Y bueno, hay que seguir y hay que estar animados. Sí, pastor, usted estaba mencionando algo que es o sea, nosotros vivimos como sociedad, pero aunque vivimos como sociedad, hay esferas, ¿sí? Hay esferas institucionales, normativas, que Dios estableció. Entonces pudiéramos pensar que hay como 3 esferas esenciales, hay muchas más, ¿cierto? Pero 3 como básicas de la manera como Dios estableció y organiza y sustenta la humanidad, que es la familia, la iglesia y el Estado. Entonces el pastor mencionó algo que es importante, y es nosotros como familia o como hogar no podemos ni delegar nuestras funciones porque son propias, pero tampoco debemos permitir que alguien nos las usurpe. Porque a veces uno es feliz que alguien se les lleve los hijos y se los cuide. Pero, ¿y eso qué impacto tiene a largo plazo en la formación de ellos? Porque eso puede tener un impacto, ¿sí? De que ellos aprendan cosas que no debieran aprender, se expongan a cosas que no debieran ser expuestas a ese tiempo, tengan como consejeros o amigos personas que uno desconoce, ¿sí? Igual como iglesia, la iglesia no debe usurpar la función de los hogares, porque cada hogar tiene su responsabilidad propia y la iglesia no puede usurpar, pero tampoco la iglesia puede descuidar la función que le corresponde a favor de los hogares. Entonces hay unos límites que Dios ha establecido en los cuales puede la iglesia participar activamente a favor de los hogares, pero también puede usurpar. Hoy en día con el tema del activismo cristiano, se ha usurpado mucho porque hay tanta actividad, hay tanto congresos, reuniones y simposios y encuentros y reencuentros. Posiblemente con buena intención se hacen esas actividades. Yo no quiero juzgar el motivo. Es muy probable que quienes lo planeen lo hagan con buena intención, pero a largo plazo termina siendo nocivo porque entonces los hijos ya no están en la casa, sino que están en la banda, están en el grupo, en la danza, en el canto, en el ensayo, y descuidan funciones que deben tener en sus hogares, de honrar a sus padres y de ayudar en la economía de los hogares. O la esposa que es cristiana se va y desatiende a su esposo por estar en el ayuno, en la célula, en la reunión, haciendo cosas buenas, pero desequilibrada en cuanto a sus funciones como esposa virtuosa y como madre dedicada, y igual también los varones. Entonces yo creo que la iglesia tiene que plantearse hasta qué punto sus actividades honran a Dios y hasta qué punto interfiere en la dinámica natural de los cristianos, de la vida de los cristianos y de la economía de los cristianos. Y de igual manera los padres también tenemos que plantearnos eso. O a veces las iglesias queriendo hacer la función del Estado, cuando no es función de ellas sino del Estado. Entonces es importante que entendamos eso, porque igual, por ejemplo, el tema de los abuelitos deben ayudar mucho porque la Biblia les establece funciones,
¿sí? La Biblia establece tareas que ellos deben tener como abuelos y como ayudantes también en el desarrollo de los nietos, pero ellos no son los padres de esos hijos. Entonces también tienen límites y los deben reconocer ellos, pero los debemos reconocer nosotros como padres. Yo tengo a mis padres cerca y hay límites que pues yo no puedo permitir que ellos incidan, porque si no, pues hay consecuencias para todos y yo tengo que asumirlas, no importa, la limitación es mía, porque es mi deber, es mi obligación y como decimos en lenguaje más castizo, es mi cuarto de hora, ¿sí? O lo hice bien o lo hice mal, o trascendí o no, o logré un buen resultado o fracasé en el intento con el tema de los hijos. Entonces, amados hermanos, la Biblia nos presenta varios ejemplos de buenas consecuencias o resultados generacionales en el pueblo de Israel, ¿sí? Pero nos presenta malos resultados también. Uno de ellos es la generación que se levanta después de Josué. Una generación que hacía cada uno lo que bien le parecía. Uno dice, pero ¿por qué? Todo eso tan bonito que se vio que venía, ¿por qué no florece bien? Algo falló. Y no es Dios, no es el Evangelio, no son los principios de Dios, sino los seres humanos que siempre nos pendulamos. Esa es una condición natural del hombre pecador, ¿no? Que siempre se pendula, ¿sí? Eso es como cuando uno está hablando con alguien y le llama la atención porque está hablando mucho. Entonces ya no hablo más. Entonces se fue al otro extremo, ¿no? Yo no te dije que no hablaras. ¿Sí? Siempre, así somos todos. Entonces, pero es que, no, entonces ya no más. O a la derecha o a la izquierda cuando no podemos estar ecuánimes y ser equilibrados en todo. Entonces, tenemos un gran reto. Tenemos un gran reto, primero ante Dios, que es el reto que tiene implicación o incidencia eterna. Tenemos un gran reto ante nuestros hijos, que son los que podemos ver y tener mientras estemos vivos, y debemos marcarlos, sellarlos mientras estemos vivos, garantizar mientras estemos vivos el resultado de ellos en su edad madura. Pero tenemos también un gran desafío ante la sociedad. Porque si ustedes leyeron las bendiciones que Dios da tanto en Josué como en el Salmo 127 y 28, son bendiciones que cobijan a Israel. Y a mí eso me llama la atención. No dice, tenga hijos y discípulos para que tu familia le vaya bien. No, es para que Israel le vaya bien. Es decir, los hijos tienen un impacto amplio. Los hijos nuestros, si son bien instruidos y temerosos de Dios, serán serán para la gloria de Dios, bendición para nuestra familia, pero una bendición para la sociedad, porque ¿quién no quisiera tener empleados honestos, íntegros, jóvenes serviciales, piadosos? Pues esos son oro en una compañía, son oro en una empresa porque la hacen surgir. Así fue visto Josué, Daniel, Esther, en una sociedad impía, como oro. Tanto así que iban a secuestrar jóvenes hebreos para llevarlos a Babilonia para que enfilaran los soldados y los gobernantes hebreos, babilónicos de los hebreos. Entonces uno dice, interesantísimo eso. Los hijos de los cristianos o los creyentes son bien vistos en una empresa porque son íntegros, no necesitan polígrafo, son honestos, son serviciales, son piadosos. Entonces es muy importante eso. ¿Algún aporte más, hermano? No hemos escuchado mucho más. Hemos hablado con el pastor José. ¿O dejamos acá? Así que no se abstengan de tener hijos, no se sustraigan de su deber y de enseñar y recordar, y no se cansen de recordar a las iglesias los deberes que los padres tienen con sus hijos para que sus hijos sean para la gloria de Dios. Pastor Winston. Sí, como bueno decir que es un gran aporte de la clase y todo lo que se ha dicho con respecto a discipular, que importante tenerlo en cuenta, hacer esta diferencia y no adoctrinar. Pues mire, he mirado muchos casos donde sobre todo los hijos de pastores, ¿no?, llegan a un punto en la adolescencia donde no quieren saber nada del evangelio, y precisamente es quizá por eso, porque se les ha infundido más doctrina que las verdades del Señor en ese amor y en esa vivencia, que lo hayan visto desde el ejemplo.
Y pues decir que el discipulado, como pues ya se lo mencionaba en la clase, tiene un comienzo, pero nunca tiene un fin. Y eso mismo yo creo que es para cada uno de nosotros los creyentes. A veces tenemos programas, tenemos manuales, pero solamente son eso, un tiempo de estudio, pero que de ahí en adelante sigue. Y lo mismo creo que es con los hijos. Hasta el último día que Dios nos permita tener vida, podemos instruirlos. Y a manera de curiosidad, o sí como pregunta, ¿de dónde surge la idea que muchas personas piensan que estaremos en la eternidad con nuestros hijos? Que nuestros hijos, porque bueno, la afirmación hijos para la eternidad lo hemos comprendido, que es prepararlos para ese encuentro con Dios, pero algunos comprenden que los hijos estarán en la eternidad, ¿sí? O la familia se reunirá. Algunos hasta tienen expresiones como, bueno, ellos solamente se adelantaron y allá nos vamos a encontrar. Pues desde mi punto de vista, lo que yo comprendo me parece muy equivocado, ¿no? Pero no sé qué opinión hay de eso. Me gustaría como escuchar algo con respecto a eso. Hay mucha gente que cree que se encontrará con sus hijos y que en la eternidad las familias seguirán constituidas. Eso es, y muchas gracias por los consejos y todo lo que se ha hablado en la clase, muy bueno. Ok, pastor, gracias por su aporte y valioso. Sobre la pregunta, realmente no pudiéramos responder porque no hay muchos elementos para poder decir cómo va a ser la vida en el más allá en cuanto a condiciones personales. ¿Sí? La Biblia nos presenta la vida en el más allá en cuanto al bien eterno. Sí, gozo, no hay pecado, no hay maldad, no hay muerte, hay felicidad, hay dicha, es eternamente una gloria que no la podemos describir ni comprender ahora. Pero en cuanto a vínculos o a relaciones, la Biblia no habla nada. Sí, como para uno decir que con quién va a hablar o con quién va a relacionarse o con quién se encuentra. O sea, realmente no hay esas indicaciones. Cuando alguien dice eso, yo creo que lo dice tomando fuera de contexto algunos versículos. Sí, como cuando David dice del hijo que muere, dice tú no vienes a mí, pero yo voy a ti. Y otros textos también que los han descontextualizado, pero creo que también es más como una necesidad humana, antropológica, de uno pensar que no va a estar solo. Si uno como que dice, por ejemplo, irse a una ciudad donde uno no conoce, uy, por lo menos tener un conocido. ¿Sí? O yo, si me invitan al estadio, o yo voy a ir al estadio pero solo, no, yo quiero ir con alguien que me acompañe, o al cine, o al teatro, o de compras, o al restaurante. Es como una necesidad natural de compartir con alguien. ¿Sí? Entonces, posiblemente por esa necesidad la queremos como ver reflejada en el reino celestial, diciendo, pues yo no quisiera estar solito allá. ¿Sí? Muchos, pero no los conozco, entonces yo quisiera estar con algunos ahí conocidos. Entonces, como ese anhelo, pero me parece sí que no tiene fundamento bíblico, pastor. Igual como dice que no se casarán ni se darán en casamiento, parece que el interés primordial de la vida eterna no es la parte de los vínculos afectivos, sino más bien de la gloria celestial. O sea, cuando la Biblia describe la vida eterna, la describe desde la perspectiva de los logros eternos, más no de las condiciones naturales nuestras. Pastor, creo que también no podemos decir lo contrario. Creo que nosotros, si decimos que no vamos a tener ningún vínculo y que no nos vamos a conocer, sería nefasto, no por nuestro diseño, sino porque no tenemos los elementos. Los elementos que nosotros tenemos son los que la Biblia nos ha mostrado y nos ha dicho que Moisés seguirá siendo Moisés, que los 12 hijos de Jacob seguirán siendo los 12 hijos de Jacob y estarán allá en la eternidad, que Juan seguirá siendo Juan y que no tendremos las necesidades humanas de esta mortalidad. Sin embargo, el diseño es corporativo y es dentro de la iglesia. O sea, si nosotros decimos que no, creo que obramos mal. Si decimos que sí, también, porque no tenemos los elementos, pero tenemos los elementos necesarios para decir que nosotros seguimos siendo nosotros. O sea, no es que acá se salvó a Juan José Dávila y allá es, no sé, Piedrita Blanca. No, seguirá siendo Juan José
llenos de la plenitud de la salvación, sin la necesidad de la lucha contra el pecado, pero con la plenitud de estar en Cristo y rodeados de personas reales, en cielos nuevos y tierra nueva. Es lo que promete la vida eterna, y son todos los elementos que tenemos. Si nosotros decimos que no es así, vamos en contra de ese diseño que nosotros hemos hablado de un pacto redentivo pactual. ¿Por qué razón? Porque nosotros, claro, tenemos necesidad de ver a nuestra familia hoy en Cristo para la salvación eterna. Y eso es verdad. Por eso nosotros predicamos el Evangelio primeramente a ellos, a los que están próximos a nosotros, a nuestro prójimo. Pero en la eternidad nosotros tenemos todos los elementos para decir que vamos a estar en comunidad, que vamos a vivir para la gloria de Dios, pero que seguiremos siendo las mismas personas. Una persona transgredió, una persona tiene que ser salvada, una persona tiene que ser redimida, una persona tiene que ser resucitada, y una persona entrará en el reino de Dios. O sea, y esa persona tiene nombre propio, características propias. Por eso nosotros consideramos que el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y aunque no será un cuerpo mortal, tendremos cabeza, tronco y extremidades. Aunque no tendremos relaciones sexuales, porque eso es lo que ha quedado determinado, y la reproducción ha terminado, porque los salvos son un número exacto, seguiremos siendo una comunidad. Si nosotros somos displicentes o descuidados en afirmar que de pronto allá no nos conoceremos de la manera que nos conocemos, posiblemente estamos cayendo en un error, porque no tenemos los elementos ni para afirmar, pero tampoco para contradecir. Pero los elementos que tenemos es que seremos las personas que somos. Esa sería mi posición y lo que creo que yo he aprendido hasta ahora de las Escrituras. En Apocalipsis una y otra vez nos reafirma, no solamente de manera simbólica, sino nos afirma que vamos a estar nosotros como personas. Y todos los evangelios dicen que Cristo pagó por personas. Y para ser personas nosotros hemos entendido ese diseño antropológico, no solamente de lo tangible e intangible, sino toda la parte moral, espiritual, intelecto, voluntad, la identidad de que somos diferentes, ¿sí? Nosotros tenemos una misma fe, pero acá, por decir, las personas que estamos reunidos somos totalmente diferentes en muchos aspectos. Todos los discípulos y los profetas fueron diferentes, y esa diferencia se ha de mantener, porque es parte del diseño de Dios y Dios nos creó de esa manera. Muy bien, muchísimas gracias. Entonces, dejamos por aquí la clase. Nos vemos el otro sábado con la ayuda del Señor. Espero que hayan terminado de leer el libro, hagan las tareas y que le hayan sacado provecho al tema.